Hola, ¿qué tal? Buen día, buenas tardes, buenas noches, sea la hora que sea. Bienvenidos a esta sesión grabada de el taller de videojuegos. Básicamente la idea de esta sesión es mostrar algunas cosas que quedaron pendientes de la sesión 2. En principio van a ser más específicas de Godot. Y lo que vamos a hacer va a ser avanzar el ejemplo anterior a un punto más adelantado. Y también voy a aprovechar que, bueno, que puedo hacer esto grabado y puedo extenderlo un poquito más de lo que lo hubiera extendido normalmente. Y la intención es mostrar más alternativas también de extensión de comportamiento en Godot. Como para que eso les quede como herramienta para cuando vayan a desarrollar sus juegos, si es que los van a desarrollar en Godot. Sin mucho más preámbulo, vamos a eso. Ahí está. Bueno, acá tengo el ejemplo como lo habíamos dejado la vez pasada. Si no se acuerdan, básicamente estaban los bichos y yo los podía atacar y tenían un feedback y más o menos funcionaba. Lo primero que voy a hacer va a ser arreglar el feedback ese. Hay varias maneras de arreglarlo. La que se había sugerido durante la clase era usar shaders y probablemente esa hubiera terminado con el efecto más parecido a lo que queremos, pero siendo que shaders es un tema complejo, digamos, y que además es algo que va a llevar un ratito explicarlo y bueno, muchas cosas, vamos a hacer otro mecanismo que es seguir usando el Modulate como lo veníamos usando, pero hay una opción que no había considerado durante el último taller, que es básicamente poder agarrar este color y extenderlo más allá de los límites normales, ¿no? Normalmente uno puede solamente setear un color hasta 255, que sería el máximo de eso. Por ejemplo, acá sería 255 en rojo, pero si yo le pongo RAW acá, me permite cambiar esto por valores flotantes. Y yo puedo cambiar este valor, vamos a ponerlo acá como para previsualizar lo que queda. Puedo cambiar este valor y ponerle, por ejemplo, no sé, 10, que sería 10 veces rojo. Y fíjense lo que pasa cuando hago esto, se tiñe de rojo el bicho. Quizás no se ve 100% como querríamos, o sea, a mí me gustaría que todos los píxeles estos sean digamos, rojos y de un color uniforme, pero al menos es algo parecido a lo que queremos, ¿no? Y si yo reproduzco esta animación ahora, podemos ver que más o menos tiene un poco más de sentido. Lo que puedo hacer también es recortar esta animación, que me parece que está muy larga, la vamos a poner en 0.3 segundos y le vamos a poner, que bueno, que obviamente que le vamos a ajustar los keyframes que le habíamos definido, los vamos a mover hasta la duración de la animación. La vamos a probar nuevamente, para eso la voy a poner temporalmente en loop, tengo que después sacarlo. Y así se va a ver más o menos cada vez que yo le haga daño al bicho. Esto lo puedo probar ya ahora, como para ver cómo se ve. Bueno, como le dejé el loop, yo dije temporalmente, pero nunca se lo saqué. Pasaba eso, pero bueno, ahí por lo menos se puede ver un poquito cómo reacciona el bicho cuando recibe daño. Una cosa que voy a hacer también es cuando recibe daño, voy a detener la animación anterior. Esto es para que si recibe daño múltiples veces seguidas, como que se note eso. Si yo hago así, por ejemplo, puede verse que cada bola de fuego que le pega, como que reinicia la animación. Y eso le da un efecto en donde se sabe que todas las bolas de fuego les están haciendo daño y no es que cada vez que se inicia la animación está recibiendo daño. Y esto creo que es un efecto muchísimo más interesante que el que teníamos antes. Y bueno, con eso ya arreglamos uno de los temas. Otra cosa que voy a hacer va a ser borrar esta animación de acá porque me había quedado duplicada por una cuestión de limpieza. A ver si todo esto sigue funcionando. Bien. Y con eso ya arreglamos una cosa. Lo segundo que quería hacer era si mal... bueno, o sea, ahora deberíamos hacer que los demonios se muevan, ¿no? Y si mal no recuerdo, una de las cosas que habíamos dicho es que sería interesante
que la lógica de movimiento sea parecida a la que tenía el mago, ¿no? Para poder hacer este tipo de movimiento en donde el mago se mueve y tiene inercia y pasan diversas cosas, ¿no? Lo que cambiaría quizás del demonio es cómo decide hacia dónde se mueve. Eso sería una idea interesante, ¿no? Em, lo primero que voy a hacer entonces es, bueno, hagamos que el demonio se mueva por ahora, después vamos o sea, la propuesta que yo tengo es, el demonio se va a mover siempre hacia adelante, ¿no? Y después lo que va a ser girar hacia un objetivo, que el objetivo no, va a ser el mago habitualmente. Eso lo que nos va a permitir es como que los demonios persigan al mago. Eso es un ejemplo particular de lo que se llama un algoritmo de steering. Eventualmente imagino que en alguna de las sesiones vamos a ver algo más de eso. Pero bueno, es parte de lo que se considera, entre comillas, inteligencia artificial en juegos, a pesar de que no tiene mucho de inteligencia artificial. En realidad son más bien algoritmos que dan una ilusión de algo inteligente, pero que obviamente no es así. Bien, lo que vamos a hacer ahora, entonces, es primero hacer que el demonio se mueva para adelante. Para eso, vamos a definir el physics process del demonio y vamos a hacer directamente un move and slide con el vector frente, digamos, multiplicado por una velocidad que la vamos a definir acá. Por ejemplo, no sé, pongámosle 400. Pero nos falta definir qué es el vector frente, ¿no? El vector frente, si yo miro a mi demonio, el frente en este momento es hacia la derecha. Entonces podemos usar ese vector como el vector frente. O sea, quizás se están preguntando por qué entonces definir una función si lo que yo voy a hacer es directamente devolver el vector hacia la derecha. Bueno, más adelante cuando empecemos a girar, vamos a ver que el frente puede cambiar y vamos a alterar esto para que el frente sea realmente el vector frontal hacia donde se tiene que mover el bicho, ¿no? Entonces vamos primero a probar esto. Esto ya debería darnos un movimiento. Pero bueno, obviamente los bichos no están acelerando ni nada. O sea, incluso si yo les cambiara la dirección, no habría ninguna aceleración. Sería algo más, digamos, sería algo muy instantáneo, ¿no? Como lo que tenemos ahora. Lo que vamos a hacer en principio igual es, primero vamos a hacer que el bicho tenga su comportamiento específico en donde gira hacia el jugador y se mueve hacia ese lado, ¿no? Entonces, una primera aproximación de eso que tampoco vamos a usar, pero la podemos pensar como alternativa, es hacer un lookat al mago. Ahora bien, ¿qué es el mago? No sabemos porque no tenemos ninguna referencia, ¿no? Al mago. Entonces necesitamos obtener una referencia al mago. Yo lo voy a hacer de una manera que no necesariamente es la mejor, pero que nos va a servir para este ejemplo. Después quizás cuando agreguemos más cosas vamos a cambiar esto. O sea, cuando avancemos más con el ejemplo vamos a cambiarlo, pero bueno, por ahora va a ser así. Esta manera de hacerlo es básicamente usar el get. Usamos una onReadyBar para definir el mago. Y esta onReadyBar va a apuntar a aquello que esté en el árbol de la escena actual, digamos, o current scene, vamos a hacer así. Y a esta. Y acá lo que hacemos es buscar directamente el nodo cuyo nombre va a ser el mago. Si mal no me acuerdo, se llamaba Mage Body. De nuevo, esto no me gusta mucho porque me estoy atando al nombre. O sea, para que esto funcione, en la escena actual tiene que haber un nodo que se llame Mage Body. Si eso cambia, ya no funciona.
Quizás estaría bueno hacerlo de otra manera, pero por ahora lo vamos a hacer así. Y acá lo que puedo hacer es preguntar si el mage está definido, que lo puedo hacer así. Y si el mage está definido, entonces ahí puedo hacer un lookat. Esto es para que no explote en caso de que no haya un mago en la escena, ¿no? Por ejemplo, cuando el mago se muere puede desaparecer y yo no quiero que ahí explote. Entonces tengo que preguntar si el nodo todavía existe, por decirlo de una manera. Entonces en ese caso lo que vamos a hacer es mirar al mago. ¿Qué parte del mago? Vamos a tener que pedirle la posición del mago, digamos. O la... Sí, la posición creo que funciona. No es necesario la global position en este caso. Entonces, si yo corro esto, ahí podemos ver que los bichos miran hacia mí, pero como yo no ajusté el vector frente, todavía no tengo esa... digamos, no se están moviendo para el mago. Lo que puedo hacer ahora sí es ajustar el vector frente. ¿Cómo lo ajusto? Tomo la derecha y la roto para la rotación que tiene el mago, el bicho en este momento, ¿no? Que esa rotación es lo que me va a ajustar el lookat. Entonces ahora si yo corro esto, ahora sí los bichos se mueven hacia mí. Lo que tiene de molesto esto y que ahora lo quiero... O sea, esto ya es algo mínimamente funcional, ¿no? Pero lo que tiene de molesto esto es, primero, que los bichos se mueven a velocidad constante, no cambian nunca de aceleración ni nada por el estilo, que es algo que ahora vamos a querer hacer. Y lo otro que tiene es que rotan inmediatamente. O sea, yo no puedo, por ejemplo, tratar de evitar a los bichos. Yo quisiera poder evitarlos. Supónganse que yo defino que el mago es un poquito más ágil de lo que está puesto ahora. Para eso le puedo poner que su máxima velocidad sea, no sé, 700 o 800. La aceleración se la podemos dejar así como está, creo. Pero bueno, con un poco más de velocidad. O sea, quizás ahí yo quisiera como tener alguna manera en donde los bichos vienen y yo quisiera poder evadirlos. Pero como están rotando inmediatamente hacia mi posición, no puedo evadirlos. Entonces, hay dos cosas que vamos a querer ajustar en este movimiento. Una es que esto no sea inmediato, o sea, que no mire inmediatamente al mago, sino que rote a una velocidad determinada. Y por otra parte, lo que vamos a querer es usar el movimiento, digamos, acelerado que teníamos definido, ¿no? Vamos a empezar primero por hacerlo de la rotación porque es específico del demonio, no es algo que vamos a querer compartir con el mago. Y después cuando querramos hacerlo de la aceleración vamos a usar, ahí sí, vamos a ver maneras de reutilizar código acá en Godot, que es un poco el objetivo de esta sesión, ¿no? Para eso, bueno, lo primero que vamos a hacer es definir una velocidad de rotación. O sea, nosotros queremos que el bicho pueda rotar, digamos, y que no rote inmediatamente, sino que rote con una velocidad, ¿no? Eso lo vamos a definir con una variable exportada, que vamos a llamar rotation speed, y que la vamos a definir en radianes, y que por defecto va a ser pi. ¿Qué significa que sea pi? Para quienes no están familiarizados con el concepto de radian, se define los ángulos en radianes como el equivalente a decir que, bueno, que 360 grados, o sea, una vuelta completa, es 2pi. Esto sería una vuelta completa, ¿no? Como no es o sea, como estamos usando pi, no es una vuelta completa, es media vuelta. Y yo estaría definiendo una velocidad, que esto significaría que rotaría media vuelta por segundo. Esa sería mi intención, digamos, ¿no? Ahora, obviamente, tengo que hacer que esto funcione, porque esta variable por ahora no hace nada. Pero bueno, ya la vamos a usar. Esto, bien. Y lo que vamos a hacer ahora entonces es en el physics process, en lugar de hacer un lookat directamente, lo que vamos a hacer es rotate towards. Y le vamos a pasar el delta, que el delta lo vamos a usar para justamente que no va a ser que va a rotar inmediatamente, sino que va a rotar una parte. Bien, vamos a definir el rotate towards,
que va a recibir una posición y va a recibir el delta. Y esto lo que va a hacer es determinar cuál es el ángulo del objetivo, que eso lo vamos a poner, lo vamos a definir como algo que vamos a calcular después, porque lo que tenemos que saber, to target, sería en realidad ángulo de la posición, si no me equivoco, ¿no? Un segundo. Sí, vamos a ponerle position acá, angle to, directamente angle to position. Position. Y después de eso, hay un método que se llama getAngleTo acá, que vamos a ver qué hace, pero creo que no me va a ayudar. Hace get the angle between the node and the point in radians. Esto, si no me equivoco, me va a devolver un ángulo, pero si mal no me acuerdo, no consideraba la rotación del bicho, que es algo que nosotros necesitamos considerar, ¿no? Nosotros no vamos a querer usar este ángulo, sino que vamos a querer calcular un ángulo usando el frente. Por eso lo voy a revertir. Vamos a ponerlo así como estaba. Podríamos ponerle angle from to position como para que quede más claro, digamos, ¿no? Entonces acá vamos a definir esto. ¿Y cómo lo vamos a calcular entonces? Va a ser básicamente... O sea, por un lado necesitamos obtener... ¿Cómo sería esto? ¿No? Sería una cosa de vectores, ¿no? Lo vamos a explicar dibujando los vectores como venimos haciendo hasta ahora. Básicamente lo que yo tengo es quiero dibujar una línea recta. Freehand lines. Bueno, ahí está. Vamos a tener un vectorcito. Ese vectorcito va a mirar... No quería rotar esto. Ahí está. Va a mirar hacia allá. Y este va a ser como el frente del bicho, ¿no? Y por otro lado vamos a tener la posición del bicho, que la posición va a estar dada por un vector que va a venir del origen. Para eso vamos a tener que definir el origen, ¿no? Supongamos que el origen es esto de acá arriba a la izquierda del dibujo, ¿no? Entonces, por un lado vamos a tener la posición del bicho, que va a ser este vector. Después vamos a tener el frente del bicho, que va a ser el vector este rotado en función de hacia dónde está mirando el bicho. Y después vamos a tener la posición del mago, que va a ser otro vector de posición, supongamos uno de acá. Y lo que vamos a querer calcular es el ángulo entre lo que sería el vector de frente del bicho y un vector que sea equivalente a, digamos, a lo que sería mirar directamente al bicho, ¿no? Entonces, lo que va a pasar es esto. Yo voy a tener... O sea, vamos a marcarlo con colorcito si se quiere, o marquémoslo mejor así, con línea punteada. Este de acá es como mi dirección objetivo, si se quiere. Hacia acá quiero mirar y hacia acá estoy mirando ahora, pero no quiero moverme inmediatamente, entonces quiero solamente rotarlo un poquito. Entonces, lo que necesito calcular acá es este ángulo. Básicamente, y de esta manera lo que yo puedo hacer es rotar este vector un poquito en ese ángulo y así me voy a ir acercando hacia este que es mi vector objetivo. Espero se entienda un poco la intención. Entonces, bueno, lo que tengo que calcular es este vector. ¿Cómo calculo este vector? Bueno, resta de vectores. Esta es la posición del mago y esta es la posición del bicho. Si resto la posición del mago por la posición del bicho, voy a obtener este vector, que es mi objetivo, y puedo obtener el ángulo del frente de ese vector como para saber
cuál es el ángulo que tengo que... hacia dónde se tiene que rotar, digamos, el bicho actual. Entonces vamos a ver un poquito eso. Por un lado, entonces sería mi vector objetivo, llamémoslo. Y esto estoy pasando una posición. Target front, llamémoslo. Uy. Va a ser igual a la posición a la que quiero ir, que llamémoslo, esto va a ser target position, llamémoslo así para que no se confunda con la posición del bicho. Target position menos self.position. Y después lo que quiero ver es el ángulo entre el frente y ese target front. Angle to target front. Ese es mi ángulo del frente hacia mi objetivo. Bien. Y acá lo que puedo hacer es... Yo ya acá tengo cuál es la diferencia angular hacia acá. Si yo hiciera directamente rotate to target, este comportamiento va a ser igual al del lookat. Si no me equivoco, si no me mandé ninguna cagada, sí. Este comportamiento termina resultando equivalente al del lookat. Pero obviamente no queremos hacer eso. Lo que queremos es rotar un poquito de este ángulo. ¿Qué tanto poquito? Bueno, tanto como me permita la rotation speed. Entonces acá lo que podemos hacer es calcular, bueno, ¿cuánto puedo rotar? To rotate, llamémosle, o sí, max rotation va a ser igual a rotation speed por delta. O sea, en este tramo solamente voy a rotar un máximo de rotation. Ahora el tema, acá hay un tema y es, esto puede ser valores positivos o negativos. Y esto va a ser solo valores positivos, ¿no? Un poco tengo que conciliar eso. La manera de conciliar eso es usando el signo. Lo que puedo hacer es decir, bueno, uso el signo de tu target. Esto me va a devolver menos 1 o 1 en función de si es mayor a 0 o menor a 0 y 0 si es 0. El signo y esto lo puedo multiplicar por max rotation. Ahora vamos a ver que esto tiene un problema y es que ¿qué pasa si tu target es menor a max rotation? Pero bueno, ahora lo vamos a ver, vamos paso por paso, ¿no? Probamos esto. Entonces ahí puede verse que los bichos ahora rotan hacia donde tienen que rotar. Están rotando muy rápido, les voy a reducir un poco la velocidad de rotación para que se note. La vamos a poner en pi sobre 4, por ejemplo, que sería 45 grados. Y ahí puede verse que rotan hacia donde está el mago. Bueno, van a tardar un poco, porque rotan muy lento ahora. Pero lo que pasa es que a veces cuando te están apuntando a vos, pueden como empezar a oscilar. Por esto que decíamos de qué pasa si el... ¿Qué pasa si el ángulo... Ahí no sé si se ve, pero están como temblando. O sea, es como que hacen así. Eso pasa cuando la rotación máxima es mayor al ángulo que falta al objetivo. Entonces acá nos tenemos que fijar si la rotación al objetivo... perdón, al revés. Si max rotation es mayor a tu target, entonces acá directamente no vamos a rotar la rotación máxima, sino que vamos a rotar solamente tu target. Else, rotamos esto. Hay un temita acá y es de nuevo, tu target puede ser positivo o negativo. Este no va a ser siempre positivo. Bueno, eso lo solucionamos pidiéndole el valor absoluto a tu target. ¿Qué valor absoluto? Para quienes no saben, es
Si es menor a 0 me devuelve el equivalente positivo, o sea, lo multiplica por -1. Y si es mayor a 0 me devuelve el mismo valor, o sea, siempre me devuelve valores positivos, el valor absoluto. Bien. Si no me equivoco, con esto ya tendríamos un bicho que rota hacia donde está el mago y más o menos funciona. Bien. Con esto ya resolvimos un poco el tema de la rotación. Ahora queremos resolver el tema del movimiento para que no sea tan robótico, si se quiere, de los bichos. Para eso, lo primero que vamos a hacer va a ser incorporar lo del movimiento del mago. O sea, toda esta parte es específica del demonio, digamos. Acá es donde tendríamos que meter lo que ya tiene el mago. Una manera de hacerlo, obviamente, sería agarrar el código del mago y copiarlo y pegarlo. O sea, ¿cuál es el código que queremos usar? Bueno, esta parte, el input target velocity, esto es propio del mago, ¿no? Porque el mago tiene su input vector, que el input vector no lo va a tener el demonio. Y y en base a eso calcula un input target velocity y con eso se mueve. Pero a partir de acá, el input target velocity, esto podría ser reutilizado. O sea, lo que podríamos decir es que, bueno, el bicho siempre se quiere mover a la máxima velocidad hacia adelante. Y con eso podríamos usar este mismo comportamiento. Bueno, vamos a empezar copiando y pegando esto y después vamos a decir por qué es una mala idea y después vamos a arreglarlo. Pero solamente para ver para probar cómo funciona y si es algo que realmente queremos hacer, ¿no? Entonces vamos a copiar esto. Bien, tenemos este comportamiento en donde, bueno, necesitamos el acceleration amount. Vamos a tener que copiar. O sea, ya empezamos a ver algunos problemas de copiar y pegar, ¿no? Que no solamente necesitamos el código, sino que necesitamos las dependencias. Necesitamos, bueno, la aceleración máxima. Acá esto necesitamos que sea max speed en lugar de speed. ¿Y qué más? Necesitamos la fricción, que ya la tenemos. El input target velocity, que habíamos dicho que siempre va a ser el frente por la max speed. Entonces acá lo que podemos hacer es input target velocity va a ser igual a front por max speed. Y con eso ya debería compilar esto. ¿Y qué parte nos falta acá? Nos falta la velocity. Que la velocity es un vector interno. Y esto lo ponemos acá. Y si no me equivoco, bueno, y acá ya no necesitamos esto porque ya tenemos una velocity. Entonces esto ya debería ser, si no me equivoco, que los bichos ahora tengan un poquito de aceleración. Tienen mucha aceleración porque les copié la aceleración del mago. Vamos a cambiarla esa. Vamos a ponerle una velocidad máxima de 500 y le vamos a poner una aceleración de también 500 y una fricción de 500. Igual la fricción no la van a usar porque nunca van a tener un target velocity que sea 0, pero bueno. Y ahí ya podemos empezar a ver que tienen otro tipo de comportamiento. Y algo que pasa que está interesante es que los puedo evadir. Fíjense, y es como que patinan. Eso está bueno, es un lindo comportamiento para tener con los bichos estos. Pero bueno, ya podemos ver que queremos ir por este lado. Ahora bien, ahora que vimos que queremos ir por este lado, eliminemos esta repetición de código porque después nos puede traer problemas. Nos puede resultar más difícil de mantener y al mismo tiempo, si en otro momento la quisiéramos usar para otro bicho, vamos a tener que volver a copiar y pegarlo. Nada, es problemático. Bueno, ¿qué alternativas tenemos para resolver esto? La primera que les voy a mostrar es directamente con... perdón, esto me quedó de cuando estaba preparando la clase. La primera que les voy a mostrar es directamente usar composición de objetos, que no es distinto a cualquier otro lenguaje orientado a objetos. Bueno, lo que puedo hacer es que este comportamiento no esté en este objeto en particular, sino que esté en otro que
que digamos que es conocido por este. Eso se llama composición. Bueno, es una manera de reutilizar comportamiento en lenguajes orientados a objetos. Lo que vamos a hacer es llamar a esto, vamos a crear una carpeta que vamos a llamar behaviors, cuyo objetivo va a ser tener justamente comportamientos reutilizables. Y acá lo que vamos a hacer es crear un script que vamos a llamar target velocity behavior. Y vamos a hacer que herede no de nodo, sino que herede de object. Y acá lo que vamos a hacer es este target, a este target velocity behavior le vamos a poner una funcioncita que vamos a llamar. Lo primero que vamos a hacer en realidad es copiar y pegar, digamos, o mover este código que fue el que copiamos y pegamos, ¿no? ¿Qué tiene esto? Bueno, el tema de la aceleración, la velocidad de estas tres variables, las vamos a mover para allá. Vamos a target velocity behavior. Tuki tuki tuki. Y esto lo vamos a llamar func move with target velocity, que va a recibir un kinematic y un delta y quizás un target velocity que le vamos a tener que pasar también por parámetros. Serían 3 parámetros. Entonces acá self va a dejar de ser self porque ya no es este objeto, sino que se lo voy a tener que pasar por parámetro, va a ser delta. Vamos de a poco, estoy creo que adelantando algunos pasos, no sé si se va a entender del todo, pero bueno, vamos a ir arreglando los errores de compilación que ya me tira, ¿no? Acá ya estoy necesitando el acceleration amount, estoy necesitando el friction, digamos, también. Entonces, bueno, vamos a pasarle eso. Bien, tomamos estas dos variables que ya no las voy a poder exportar más. Esa es una desventaja si se quiere usar esto, porque no tiene integración con el editor, si no me equivoco. Sí, la tiene, la verdad que no estoy seguro. Creo que no. De hecho, lo que puedo hacer es... Voy a tener que proveer un constructor, o sea, esto es parte de, digamos, de lo que habría en un lenguaje orientado a objetos. Y acá le voy a tener que pasar an acceleration a friction. Y después yo puedo hacer acceleration amount igual a an acceleration y a friction igual a friction. Perdón, friction igual a friction. Y acá, bueno, me sigue sin compilar, pero esta vez es porque target velocity no está, input target velocity no está definido, pero eso es porque renombramos esto a target velocity, eso se arregla fácil. Y acá tenemos, nos está faltando el vector velocidad, ¿no? Que era algo que teníamos acá. Esto lo vamos a también mover acá. Tuki. Y acá, el problema que vamos a tener es que move and slide. Claro, acá me está chillando porque todavía no tengo el target velocity. Ahí está. Y acá el problema que tenemos es que move and slide no está definido acá. Es algo del kinematic. No, entonces, bueno, lo vamos a llamar en el kinematic, que le voy a tener que pasar por parámetro, ¿no? Esto entonces ya tiene el comportamiento que yo quiero. Ahora el tema es, necesito usar ese comportamiento acá. Lo que voy a tener que hacer es reemplazar esto, si se quiere, por un target velocity behavior, que va a ser... bien, el tema es cómo referencio a esta clase. Lo que necesito hacer es ponerle un nombre. Class name target velocity behavior. Y ahora sí, si no me equivoco, me va a dejar ponerle así y puedo pasarle new. Y le puedo pasar cuál sería la acceleration amount y cuál sería el... ¿cómo es que se llama esto?
el friction, ¿no? Que en este caso era 500-500, si no me equivoco. No sería tan importante. Y después, ahora puedo sacar todo esto y decirle al target velocity behavior que se mueva usando la target velocity, que va a ser front por max speed. Bueno, primero le voy a tener que pasar self porque necesitaba un kinematic. Front, esta que sería la velocidad de objetivo, y después el delta, que también lo necesita para realizar su comportamiento. Si no me equivoco, con eso estaría. Esta idea de tener una velocidad máxima me parece que también la voy a tener que mover al target velocity behavior, pero bueno, baby steps. Y ahí eso funciona, y fíjense que yo podría hacer esto mismo en el mago y ya no tendría ese código repetido. Esta es una manera de duplicar código en Godot. Perdón, de duplicar no, de reutilizar código en Godot y evitar el código duplicado justamente. No lo voy a hacer con el mago todavía porque este no va a ser la solución final que voy a adoptar, sino que la idea es mostrar varias alternativas y quedarse con una. A mí en particular esta alternativa me parece que puede llegar a ser útil, pero desaprovecha algunas de las cosas de Godot. O sea, un ejemplo, no sé si lo notaron, pero ya no puedo ajustar las velocidades acá, las tengo que ajustar sí o sí en código. O sea, ahora, si yo quisiera ajustar estas velocidades, las tendría que ajustar al crear el objeto, digamos. Podría ser una cosa boilerplate de poner un export var acá y después al crear el objeto pasarle por parámetros las cosas que reciben el export var, pero ya empieza a ser complicado y empieza a ser muy propenso a errores. No sé si está muy bueno eso. Pero bueno, nada, es una alternativa y sirve y puede llegar a ser útil en varios lugares. Y lo que tiene de bueno es que no tiene ninguna magia extraña, digamos. No, es orientado a objetos puro y duro. La segunda alternativa que podemos usar es herencia. Para usar herencia, básicamente lo que puedo hacer es esto mismo que tenemos. O sea, acá estamos ya heredando de algo que se llama Kinematic Body. Bueno, lo que puedo hacer es que Target Velocity Behavior, que ya sabemos que necesita ser un Kinematic Body para poder ser usado, que en lugar de extender de objeto, extienda de Kinematic Body 2D. Y de esta manera puedo hacer dos cosas. Por un lado, puedo definirle un process a esto, physics process, llamémoslo, que haga lo de move with target velocity. Puedo reemplazar esto por self, ya no necesito este parámetro. Y el delta ya lo recibo acá, ¿no? Entonces, y acá le podría pasar target velocity, que target velocity va a tener que ser una variable que va a tener que setear desde afuera digamos, la superclase, digo, la subclase. O otra manera de definirlo es con un template method. Yo podría decir target velocity. Y que esto de momento devuelva vector 2, ¿no? 0, ¿no? Pero después podría agarrar la subclase y redefinirlo. Acá también lo que podría hacer sería directamente romper con un error. Si no, no sé si tiene un throw, no me acuerdo cómo era para romper con un error. Eso lo tendría que investigar. Pero bueno, podría hacerlo. Como para definir un método abstracto. Si no me equivoco, no hay otra manera de definir métodos abstractos en JavaScript. Es algo para investigar. Y acá puedo hacer esto. Y después puedo ir al demonio
Acá voy a tener que llamar a super, si no me equivoco, o creo que para llamar a super era así. Oh, Dios. Voy a tener que cortar esta parte después, porque no me acuerdo cómo se llamaba super en Godot. GDScript. Sí, creo que está puesto. Creo que era un poco así como yo decía, pero que le tengo que pasar el delta por parámetro. Em, a ver si me lo completa. Functions, override functions with the same name. If you want to call them, use dot. Like super on other classes. Sí, si no me equivoco, es delta. ¿Esto funciona? Sí, ahí está. Creo que esta es la llamada super. Es re poco intuitivo, por eso también me costó un poco acordarme cómo era. Y después lo que puedo hacer acá es extender en lugar de esto, puedo extender de target velocity behavior. Y voy a tener que definir la target velocity, que como vimos es siempre el frente y la velocidad máxima. Entonces esto lo puedo sacar acá y definir la función de la subclase, o mejor dicho, el método que debería ser abstracto, que es el target velocity, que va a devolver el frente más la velocidad máxima. Digo, multiplicado por la velocidad máxima. Y si ahora corro esto, si no me equivoco, no funcionó. Init expected. Esto no va más. Y en target velocity behavior, acá esto lo vamos a reemplazar por un export float var. Export float var. Y el init no va más tampoco, porque ya no necesitamos el constructor. Entonces, si ahora corro esto, ahí sí, hay algo que está pasando que es raro, pero debería funcionar. Move with target velocity, delta target velocity. Em, hmm, qué raro. Es como si tuvieran mucha aceleración, ¿no? Me pregunto si por alguna razón les estoy pisando la aceleración acá. No, eso está bien. Em, ¿Qué habrá pasado? ¿Será que por alguna razón esto se está llamando más de una vez? ¿Será que no necesito llamar a super con el physics process? Es algo que debería haber probado antes. A ver qué pasa si le saco el super acá. Parece que no necesito llamar a super. Mira vos, eso es una cosa re antiintuitiva de esto. El physics process de la superclase se va a llamar igual aunque yo no llame a super. Bueno, es bueno saberlo, la verdad que no me había cruzado con esto hasta ahora. Aprendizajes. Después voy a ver si puedo editar esto de alguna manera, pero me parece que no. No, igual está bueno, no, la verdad que nos quedó bastante limpio ahí y podemos reutilizar. Y bueno, ahora yo podría agarrar el mago y hacer esto mismo. Extender de target velocity, behavior, definir target velocity como quizás algo que devuelve una variable que la seteo. Y eso ya va a funcionar. Esa es la segunda manera de reutilizar que quería mostrar. Bien. Estas dos maneras igual, no sé si se nota que son las que no me gustan porque no las conozco del todo bien. La manera que a mí me gusta de reutilizar en Godot, bueno, esta tiene una ventaja por sobre la anterior, que es que ahora sí puedo venir acá y setear estas variables que antes no las tenía. Pero bueno, ¿qué pasa? O sea, pero tiene otro problema y es, ¿qué pasa ahora
O sea, esta es una única bala que tengo. Yo no puedo heredar de muchas cosas al mismo tiempo. No existe la herencia múltiple en Godot. Entonces, ¿qué pasa si ahora el demonio necesita heredar de algo que no es lo que tiene que heredar el mago? Bueno, eso puede llevar a cosas bastante fuleras, si se quiere, como que yo empiece a cargar el Target Velocity Behavior de comportamientos que son específicos del demonio. O sea, específicos del demonio y quizás otro bicho, y que quizás los tengo que desactivar en el mago. Eso no está bueno. Lo que se dice usualmente es que la herencia es una relación bastante fuerte y que por lo tanto hay que pensar bastante bien antes de usarla y que por eso conviene usar composición. Bueno, ya vimos cómo hacer composición orientada a objetos pura y dura. Ahora veamos cómo hacer composición al estilo Godot, que sería, en lugar de componer objetos, componer nodos. Eso se puede hacer haciendo que esto, bueno, vamos a sacarle que extienda de Kinematic 2D, no hace falta, pero vamos a hacer que extienda de Node 2D, ¿no? O de Node, podría ser, tranquilamente, no hace falta que sea Node 2D, pero vamos a dejarle en Node 2D porque estamos haciendo un juego 2D. Y lo que vamos a hacer ahora es asumir por convención que nuestro padre va a ser un kinematic body. Entonces acá lo que podemos hacer es acá en lugar de move and slide podemos hacer un get parent move and slide con la velocidad. Acá en el demonio, en lugar de extender Target Velocity Behavior, vamos a extender Kinematic Body 2D, como veníamos extendiendo antes. Esto obviamente nos va a sacar el comportamiento que teníamos, pero lo que podemos hacer ahora es agregarle un nodo a esto que va a ser un Target Velocity Behavior. No sé por qué me lo pone como... Ah, claro, no tiene icono esto. Bueno, me va a poner el icono del padre. Y este Target Velocity Behavior va a ser el nodo que definimos, ¿no? O sea, va a tener este mismo comportamiento. Entonces, ya de esta manera le agrego el comportamiento al objeto casi sin tocarlo, por decirlo de una manera, ¿no? Bueno, hay un problema y es el Target Velocity. Esto se lo voy a tener que setear de alguna manera o se lo puedo pedir a el padre también. Puedo hacer... bueno, dejémoslo así como hasta acá y podemos hacer get parent target velocity como un vector, ¿no? Y esto, si no me equivoco, ya debería funcionar. Esto tiene muchas ventajas, o sea, yo puedo agarrar y reutilizar esto de varias maneras y puedo simplemente agregando este nodo ya agregarle el comportamiento que yo quiero. Ahora, también tiene sus problemas. Y es básicamente que este contrato que yo estoy definiendo acá de que mi padre tiene que tener target velocity y que mi padre tiene que entender move and slide, es un contrato, si se quiere, blando. Si yo meto esto en otro lado y eso no está definido, puede llegar a explotar en runtime y eso puede llegar a ser un problema. Una manera de quizás evitar eso se puede definir un chequeo de cuando se agrega el nodo al árbol que diga, por ejemplo, que el padre tiene que entender estos dos métodos, ¿no? Entonces, if getParent.hasMethod target velocity. Si el padre no tiene este método o el padre no tiene este otro método, el método move and slide, entonces tiene que explotar. Eso se puede hacer con un assert, si no me equivoco, que sería al revés. Le tengo que poner que ambos lo tienen que tener, perdón. Estoy haciendo esto muy confuso, pero ahora lo voy a explicar. En ese caso va a tirar un error que va a ser parent must
have methods target velocity y move and slide. Esto así, si no me equivoco, era. ¿Y qué nos da esto de ventaja? La ventaja no, o sea, no se ve a simple vista, pero por lo menos nos da un poquito de tranquilidad de que si el juego va a explotar rápido, por decirlo de una manera. Entonces, por ejemplo, si yo vengo acá y le saco el target velocity, supónganse que me olvidé de definirlo, no me va a tirar ningún error acá, pero cuando lo corra va a explotar y me dice un error claro y me marca el assertion, digamos, como para que yo pueda entender cuál es el problema. Esto hace, o sea, es una manera de pensar en las personas que van a usar el nodito este que estoy agregando, como para que les resulte más fácil esto. También hay maneras de hacer que esto corra en el editor y ese chequeo se corra en el editor, pero son maneras muy feas, así que no las voy a hacer ahora, las voy a dejar para más adelante cuando estemos definiendo tools. Pero bueno, hay maneras de hacer que este contrato medio débil sea un poquito más fuerte y podamos evitar errores inesperados, por decirlo de una manera. Entonces nada, esta es la alternativa que yo quiero. Y fíjense que también lo que tiene de bueno es, no solo tengo las variables, sino que las tengo separadas. Las puedo, o sea, si yo quiero ajustar cómo se mueve el bicho, lo puedo ajustar acá. Como esta es la alternativa que me gusta, vamos a cambiar el mago para que use el mismo comportamiento. Para eso le vamos a agregar un nodo que sea target velocity behavior. Vamos a poner como hijo del mago. Bien, y ahora el mago va a agarrar y le vamos a sacar estas cosas, porque ya no las necesitamos. Y lo que sí vamos a dejar es el input target velocity, que lo vamos a convertir en una variable del objeto, que va a ser igual a 0 por defecto. Esto de acá abajo no lo vamos a necesitar. Y no sé si hay algo más que podamos borrar. Y después, cuando definamos el target velocity, lo vamos a definir como input target velocity. ¿No? Que devuelva esta misma variable que estamos configurando acá arriba. Y ya con esto, si no me equivoco, vamos a poder mantener el mismo funcionamiento que teníamos, pero... bueno, lo que pasó ahora es que me cambió todos los valores que le había seteado, ¿no? Pero bueno, ahora los puedo cambiar. Hay varias maneras de cambiarlo, o sea, ahora puedo usar el editor. Como para que... Esto era 2000 y 1000, ¿no? No me acuerdo. Y ahora sí, el mago se mueve como se movía antes. Otra manera de setear esto, si se quiere, yo lo que me pondría a hacer es en el ready, que no sé si lo definí, creo que no. Podría hacer punct ready. Y acá hacer pesos target velocity behavior punto, por ejemplo, acceleration amount. O sea, si yo quisiera definirlo en código eso. Pero bueno, no. Justamente una de las ideas que teníamos era poder definirlo con el editor, así que no lo voy a hacer así, lo voy a dejar definido en el editor. Y eso es básicamente las tres maneras de reutilización que yo conozco, al menos de Godot. Esta es la que más me gusta, por eso también es la que mejor conocía. Las otras dos, nada, no las usé tanto, por eso me confundí con el tema del super, por ejemplo. Pero bueno. Bien. Y eso es todo. Antes de cerrar esto, yo lo que voy a hacer ahora es también tunear algo de la jugabilidad del bicho. A mí los bichos me siguen pareciendo que son un poquito robóticos. Pero más que nada es porque su velocidad de rotación también es constante. Ahora bien,
no quiero hacer una aceleración en la rotación y qué sé yo, pero sí me gustaría, por ejemplo, que los bichos cuando están viniendo hacia vos eh, tengan una rotación y cuando estén a tus espaldas tengan otra rotación. Eso le va a dar un comportamiento interesante. Entonces lo que podemos hacer acá es en el demonio. Acá tenemos nuestra velocidad de rotación. Por defecto la vamos a poner como pi sobre 3, que no es una rotación muy rápida. Bien, no quería esto. Por defecto la vamos a poner como pi sobre 3, que no es una rotación muy rápida. O pi por 0,4. Ese es el valor que había definido en otro, en un ejemplo y me parece que va a funcionar, ¿no? Y ahora lo que vamos a hacer es, dependiendo del ángulo que haya que rotar, vamos a cambiar la velocidad de rotación. Entonces, por ejemplo, si tu target es mayor a... O sea, ¿qué es lo que quiero determinar acá? Si está enfrente o no. ¿Cómo determino si está enfrente? Bueno, para eso podemos chusmear un poquito cómo son los ángulos en Godot. Fíjense que en general las rotaciones van entre menos 180 y 180. O sea, cuando roto para abajo, o sea, el sistema de referencia es básicamente esto. Esto es positivo 180 y eso es negativo hasta 180 o positivo pi y negativo pi en radianes sería. Teniendo en cuenta eso, para determinar si está enfrente, lo que tengo que ver es si el ángulo es quizás mayor a, por ejemplo, menos pi sobre 2, que sería acá arriba, y menor a pi sobre 2, que sería acá abajo, o otra opción, por ejemplo, si yo quisiera hacerlo como un cono de 60 grados, sería mayor a pi sobre 3, si no me equivoco, perdón, menos pi sobre 3 y menor a pi sobre 3. Eso lo puedo resumir, ¿no? Vamos a volver esto como estaba. Lo puedo resumir como decir que el valor absoluto del ángulo, si es menor a pi sobre 3, entonces yo acá puedo asumir que está enfrente. Enfrente. Else, si no va a estar de espaldas, por decirlo. Entonces la idea es que si está enfrente, yo voy a tener una rotación que va a ser esta que definimos acá arriba. O sea, una rotación bastante lenta. Rotation speed. Va a ser igual a esto. Else. Y en otro caso vamos a tener una rotación que va a ser bastante rápida, que va a ser rotation speed igual a pi. Algo a tener en cuenta es que ahora ya no tiene sentido que exporte esto porque nada, porque es una variable que después estoy seteando acá abajo. Lo que sí podría exportar serían estos dos valores. O quizás exportar uno solo y calcular uno sobre el otro. Por ejemplo, yo podría exportar la rotación rápida y que después definir que la rotación lenta sea un 40% de la rotación rápida. Bueno, no importa. Yo igual no quiero darle muchas vueltas a esto, quiero mostrarles simplemente el efecto que tiene, como para que consideren este tipo de cosas cuando están haciendo sus juegos. Entonces, ¿qué efecto tiene esto? Los bichos cuando vienen hacia mí se mueven así y después cuando yo los paso de largo, si se quiere, como que tratan de rotar más rápidamente hacia donde estoy yo. Es como si reaccionaran a mis movimientos. Eso es lo que tiene de interesante. Le voy a poner un poquito más de rotación rápida acá. Pongámosle pi por 1.5. A ver. Esto debería ser que cuando... es demasiado me parece. Cuando los agarro de espaldas, si se quiere, fíjense qué rápido que rotan para tratar de... Es como que reaccionan muy rápido. Pongámosle pi por 1. Está bien con pi, dejémoslo con pi. Qué sé yo. Y entonces ahí tenemos ese comportamiento. O sea, yo puedo esperar a que los bichos vengan y
dejarlos pasar de largo y nada, es un poquito más divertido. Después, un último comportamiento que me gustaría agregarle sería que en función de la velocidad a la que se están moviendo los bichos, le cambie la velocidad de la animación. O sea, es como que la animación ahora me parece muy lenta. Lo primero que voy a hacer va a ser acelerar un poquito la animación. Para eso le vamos a cambiar la duración y la vamos a poner en 0.3 como la de la otra, la del daño. Y vamos a mover también el keyframe acá. Vamos a probar cómo se ve esto. Se ve feo, no sé por qué. Vamos a ver por qué se ve feo. Creo que porque... Hmm, me resulta raro que... Ahora vamos a probar la animación acá. 2D. Qué raro, acá se ve bien. Me pregunto si hay algo acá que hace... Ah, esto también tiene... Bueno, este es un problema por haber duplicado nodos. El problema que estoy teniendo es que este de acá también tiene la animación de caminar y está puesto como autoplay. O sea, tenía dos animation players haciendo lo mismo. Básicamente lo que tengo que hacer es agarrar el damage y borrar esta animación. Ya no la necesito. Y ahora sí esto debería funcionar como yo quiero. Y ahora los bichos parece que se mueven un poquito más rápido, pero como que patinan. Lo que yo quisiera hacer es... Les voy a subir un poco la velocidad máxima. Pongámosle 600. La aceleración me gusta como está, pero creo que la velocidad máxima puede ir un poco más. Y después le vamos a querer cambiar la velocidad de la animación en función de la velocidad a la que se estén moviendo. Para eso vamos a poner un onReadyBar. Animation Player Walk. Pesos Animation Player Walk. Y en el Physics Process, o en el Process podríamos hacerlo, pero dejémoslo acá en el Physics Process. Lo que vamos a hacer es que su velocidad, la velocidad del Animation Player Walk.playback speed va a ser, o sea, esto es un número que va entre 0 y 1, si no me equivoco, e indica la velocidad a la que se mueve. Siendo 0 no se mueve y 1 la velocidad máxima, digamos. Entonces, lo que podemos hacer acá es tomar cuál es la velocidad actual, que eso lo podemos obtener con el Target Velocity Behavior, que me parece que también lo voy a tener que poner en una variable, ¿sí? Velocity Behavior, o Target, eh, Target Velocity Behavior. Bien. Y acá vamos a hacer que sea su velocity.length, si no me equivoco, o modular, o... no me acuerdo cómo era vector2.left.length. Ahí. Punto length sobre la velocidad máxima. ¿Esto qué significa? Que si la velocidad actual del bicho es equivalente a la velocidad máxima, se va a reproducir a la máxima velocidad. Si es menor, se va a reproducir a una velocidad más lenta, digamos. Y esto, si no me equivoco, ya debería tener un poco el efecto esperado, salvo que explotó, porque did you mean, length es una función. Ahí está. Y fíjense que ahí ya tiene más o menos el efecto esperado. Cuando en función de la velocidad a la que se está moviendo,
cambia la velocidad de movimiento del bicho y les da un poquito más de vida, si quiere. Bien. Y eso es básicamente lo que quería mostrar. No sé si me quedó algo pendiente, pero bueno, ya vimos bastantes cosas. Eh, Obviamente es más de lo que hubiera dado si hubiera tenido tiempo en la clase, pero bueno. Nada, espero que sea útil. Y nada, nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Hasta luego.